¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones, agradecidos a Dios de que podamos estar en una nueva transmisión del programa de formación ministeriales de Tu Hijo un Rey, aquí juntos, ¿sí? Porque si bien es cierto que tal vez no estén aquí físicamente, pero están allí del otro lado siguiendo cada una de las clases. Está con nosotros el apóstol y doctor Juan Andrés Buzo, que saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, bendiciones a todas las casas principales de paternidad que reciben este programa de formación ministerial Haz de tu Hijo un Rey, que es tan especial y tan importante porque es el conocimiento de la gloria de Dios que llenaría la tierra como las aguas cubren la mar. Es la promesa de Dios para este tiempo, la revelación, la palabra del Dios vivo creciendo y edificando a su pueblo en todas las naciones. Así es, y estamos seguros que hoy vamos a tener una clase cargada de sabiduría, así que apóstol Juan Andrés Buzo, estamos listos para escuchar qué es lo que tenemos hoy. Sí, hoy es un tema muy importante, la Biblia le da una relevancia a gran nivel, que es la comunión. Paternidad es comunión y comunión es paternidad. Valga la redundancia, koinonía es el tema, aparece 12 veces en la Biblia con relación a la comunión con Dios, y luego de las 34 veces que aparece la palabra comunión, habla de la relación entre los unos y los otros, participantes de lo común, y esto habla de esa comunión tan importante y especial que habla la Biblia. Allí en el libro de Salmos 25:14 dice que la comunión íntima con el Señor es con los que le temen. Y ese es un resultado. El temor para relacionarnos con Él es tan importante que luego da un resultado. Dice, y a ellos les haré conocer mi pacto. Y habla de que no de cualquier creyente va a recibir el conocimiento del pacto de Dios, sino aquellos que le temen, que entran en una comunión íntima, en donde allí podemos entender que el carácter de Dios nos enseña a relacionarnos a un nivel, a una dimensión, a una madurez. Esa relación es la que pide Dios para decirnos, bueno, ellos están a la altura de la madurez que les voy a revelar mi pacto. Y ahí entonces, hace unos años, me dijo uno de mis hijos ministeriales, ¿y por qué no llegó la revelación antes de la paternidad? Y yo le digo, bueno, es que el Señor habrá visto que no habíamos llegado a la madurez o a la dimensión de temerle, un temor reverente, santo, para revelarnos su pacto. Y esa fue la respuesta que el Espíritu Santo trajo a mi mente, a mi corazón, porque no es de todos la revelación y el entendimiento que Dios quiere que tengamos. Leamos ese pasaje. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Claro, y koinonía o comunión es participantes en lo común y compañeros. Y cuando habla de compañeros, habla de que el casamiento es un pacto de compañerismo. Allí en Malaquías 2:14 habla de ese pacto con la mujer de tu juventud, tu compañera, tu pacto. Y ser compañeros habla de una intimidad, habla de una comunión, habla de ser participantes de lo común.
Es maravilloso poder entender y el entendimiento es por discernimiento. Lo vemos cuando en el capítulo 10, versículo 16 del libro de 1 de Corintios, habla ya de la comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo, con el pan que comemos, con el vino que bebemos. Allí está esa reflexión de comunión. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Claro. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto es por discernimiento. Porque en el capítulo 11 de 1 de Corintios, verso 29, 30, 31, lo leemos. Y allí dice de que si no discernimos y bebemos la copa indignamente, bebemos la copa para juicio, por lo cual muchos duermen, muchos están enfermos y otros debilitados, porque comieron sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Claro, sin discernir. Porque comunión es por discernimiento. Entiendo que estoy en comunión o el corazón me reprueba que no estoy en comunión. Y allí algunos evitaban tomar la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No se auto-excluya, sino que confiese su error, su pecado y coma del pan. Pida perdón, confiese, pida perdón, vuélvase y coma así del pan. Está hablando precisamente de la comunión de la iglesia, que dejó establecido el Señor ese mandamiento de cada vez que bebiéremos la copa y comiéremos del pan, anunciaríamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Por eso es tan importante, y en el primer libro de Corintios también podemos ver en 6:14, en el segundo libro de Corintios, que la comunión no es con yugo desigual, sino si estamos en justicia, no podemos tener comunión con la injusticia. Si estamos en luz, no podemos tener comunión con las tinieblas. No puede tener comunión Cristo y Belial. No puede tener comunión el creyente con el incrédulo. Y si no discernimos quién es el creyente o quién es el incrédulo, entonces no tenemos el conocimiento de la comunión íntima con el Señor. Por eso es tan importante. A ver cómo lo dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Claro. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está. Es tremendo en este parámetro que el Señor establece en ese capítulo 6, segundo libro de Corintios, del 14 en adelante. Un parámetro para establecer
nuestra posición en el reino de Dios. Y es tan importante entenderlo, saberlo, conocerlo, tenerlo claro en nuestro espíritu, porque allí está el bien de Dios para nuestra vida, en nuestro espíritu. Discernir, interpretar el carácter de Dios, la doctrina del Señor. Y allí en la doctrina del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, 42, habla del apóstol Jesucristo, capítulo 3 del libro de Hebreos, donde dice que Jesucristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Y Él enseñó a los apóstoles. ¿A qué le enseñó? A que tuviéramos la doctrina de los apóstoles, a que tuviéramos comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si estábamos en común en estas cosas, esa es la doctrina de los apóstoles y del apóstol, el Señor Jesucristo, por excelencia. Y es maravilloso entender e interpretar el carácter de Dios, la doctrina de Dios, para estar establecido en una posición correcta que nos va a llevar a acceder al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios vivo. Mire. Hechos 2 del 42, sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está. Entonces, la doctrina de los apóstoles venía del conocimiento, en la instrucción del Señor Jesucristo, el apóstol de nuestra profesión de fe. Y los apóstoles habían establecido la doctrina, que era la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Si estaban en ese sentir que hubo en Cristo, si estaban en esa atmósfera que discierne el Espíritu en nuestra vida, vamos a estar en el acceso pleno a la bendición de Dios, a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero si no estaban en comunión, cortaban esta comunión. Y bueno, en el segundo libro de Juan, en los 3 libros universales a la iglesia, segundo libro de Juan, allí habla de la doctrina del 6 al 11. Del 6 al 11 podemos ver de la doctrina de los apóstoles, porque Juan, el apóstol, era un padre ministerial, un padre de la comunión, un padre del amor de Dios. Hijitos, cada vez que se expresaba la iglesia, a la amada señora, que se expresa allí en el capítulo 2 o segundo libro de Juan, lo podemos leer. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está, insensibles, sin discernimiento. No entienden que esa comunión espiritual hace que podamos vivir la obra del Espíritu en Jesús. Porque Él, cuando ascendió, envió a su Espíritu Santo para que habite en nosotros. Y la comunión es corporativa. Jesús, el Padre y el Espíritu son uno. Son uno. Esa es la comunión. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y que la comunión es perfecta. Son indivisibles, son inseparables. Ellos están plenamente en comunión. No está el Padre arriba, el Hijo abajo. No. Dios está en todo lugar y donde la persona de uno están los tres. Porque los tres son uno.
Y habla de esa comunión corporativa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él ha enviado al Espíritu Santo que viva dentro de nuestro corazón, pero allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, no se separó ni un segundo, sino que al negarse a sí mismo, vivía la comunión plena con el Padre. Que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Y lo percibía tal cual, porque estaban unidos en esa comunión. Y el Señor Jesús hacía porque había visto hacer al Padre y porque el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Comunión plena. Por eso es tan importante la comunión en el reino de Dios. Y la comunión de los sacerdotes en el libro de Éxodo, comían el pan de los panes de la mesa, de los panes de la proposición, y una vez que hubieran comido y compartido en comunión, uno de ellos se levantaba y encendía las lámparas del candelabro, las 7 lámparas. Y allí estaba el resultado de la comunión. Y encendía el altar de oro del incienso. Y esta luz y estas oraciones que el incienso atravesaban la trama del lugar santísimo, accedía el sumo sacerdote al lugar santísimo, a la plena comunión con el Señor. Allí en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, tiene el capítulo 1, 10 versículos. Y esos 10 versículos son tan interesantes para poder estar limpios, sin pecado, para poder estar en plena comunión con Dios y en plena comunión con los hermanos. Porque si no tenemos plena comunión con los hermanos, seríamos homicidas, porque el hermano que aborrece al hermano es homicida y no tiene a Dios. Pero el hermano que tiene comunión tiene al Padre y tiene al Hijo. Lo dice San Juan. Ahora, bien, allí cuando estábamos leyendo en segundo libro de Juan, habla de que muchos equivocan, erran por no tener discernimiento, por no tener comunión. ¿Qué erran? Erran recibiendo a personas que no han perseverado en la doctrina de los apóstoles, que no han perseverado en la doctrina de Cristo. Y al no perseverar en la doctrina de Cristo, y a aquellos a cuales ellos llegan y les reciben y le dicen bienvenido, participan de sus malas obras. Del 6 al 11, allí lo dice bien claro. Es tan celoso Dios de nuestras vidas para guardarnos, para no dejarnos contaminar, ni de carne ni de espíritu. Como dice 2 Corintios 7, que no nos contaminemos, sino que seamos perfeccionados en esa comunión tan importante. A ver. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, Engañadores. que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. No aceptan la paternidad, porque Jesús vino a ser padre. Y no lo aceptaban. Decía, un padre tenemos, Abraham. Yo he salido de Dios y ustedes pretenden matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Y ellos decían, nuestro Padre es Dios. Pero querían evitar la paternidad de Jesús. Y era estar fuera de la comunión. Era estar fuera de la doctrina de los apóstoles. Mire. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Claro. Entonces, cuando un hermano se va, no perseveró en la doctrina de Cristo, no comparte la comunión del cuerpo y de la sangre, de la copa y del pan, que es el establecimiento de la comunión con Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo en la tierra, ya no participa, se ha extraviado. Y otro hermano, como son amigos, le dice, bienvenido, vení a casa. Se está contaminando con la vida de aquel que no persevera. En cambio, es más fructífero decirle, no, arregla tu comunión con la iglesia. Arregla tu participación en común con los santos. Y entonces te podré recibir en casa y decirte bienvenido. Porque tenemos que tener cuidado. Si el Señor lo advierte, si los padres apostólicos lo advierten, como el apóstol Juan, a la amada iglesia, entonces hay que estar muy atentos. Y por eso el altar es el que nos hace que nos seamos renovados y transformados nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y allí en el capítulo 10 es maravilloso, capítulo 1, del 1 al 10 de Primera de Juan. Es maravilloso porque están todas las palabras bien coordinadas para darnos un entendimiento claro, preciso y correcto. Hasta podemos estar en pecado si decimos que estamos en comunión, pero estamos en tiniebla, estamos en pecado y la sangre de su Hijo Jesucristo no nos puede limpiar de pecado. Mire usted hasta dónde la falta de altar, la falta de comunión, la falta de lo que se llama el discernir, interpretar en el Espíritu lo que el Señor está diciendo. Y allí podemos leerlo, el versículo 1. Lo que era desde el principio. Desde el principio. Mire, Juan el apóstol habla en este libro, Primera de Juan, de 3 libros que por la gracia de Dios le dio de escribir para toda la iglesia en todo el mundo, y luego el Apocalipsis, pero antes había escrito el Evangelio. Y allí en el Evangelio, según San Juan, habla del principio. Y habla de ese principio que era el Verbo, Cristo. Allá en la creación, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y lo creó con su palabra, el Verbo. Ya estaba el Verbo en el principio. En el Evangelio de San Juan, el principio. Ahora, en la primera carta, el principio es tremendo. Su mente había tenido un entendimiento de todos los tiempos, de la dispensación de todos los tiempos. Una mente con la revelación de Dios, una mente brillante donde se glorifica el Espíritu Santo, que Él alumbra, ilumina, nos da entendimiento. Y ahí, en 10 versículos, en el primer libro de Juan, capítulo 1, en los 10 versículos habla con una brillantez impresionante, un padre ministerial. Ese padre que tuvo que decirle a las 7 iglesias cuál era su verdadera postura. 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Y ahí lo dice, el principio, lo que hemos visto y oído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está. Lo que hemos visto y oído desde el principio es para que también tengan comunión con nosotros. O sea, todos los hijos de Dios tuviéramos la misma comunión que hubo en Cristo. A ver. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Claro. Cuando estamos en comunión nosotros, los hijos de Dios, estamos en comunión con el Padre y con el Hijo. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros tiene el mismo sentir que el Padre y que el Hijo. Porque allí en el libro de 2 de Corintios 13, 14, lo dice: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Allí está perfectamente revelado lo que está diciendo el apóstol Juan. Ese Padre ministerial, paternidad es comunión, lo está diciendo el apóstol claramente. Y que sin eso no podemos alcanzar las metas de Dios. Allí en el versículo 3 lo dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Si queremos tener el gozo del Señor en nuestro espíritu y se vea cumplido todo lo que el Señor nos dejó para que nosotros recibamos, bueno, es la comunión para estar en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, la comunión de unos con otros. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahí está. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fíjese, es maravilloso. Ninguna tiniebla. Hay religiones que hablan mal de eso, pero este versículo rompe toda falsa doctrina que habla que todo lo de Dios, dice, tiene algo oscuro y todo lo claro tiene algo oscuro y todo lo oscuro tiene algo claro. No. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La Biblia dice, no hay tinieblas en él. Y ahí lo sigue diciendo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos. Estamos del otro extremo. Si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Es el otro extremo totalmente. Satanás es el mentiroso desde el principio. Y cuando decimos que estamos en comunión, pero hay algo en nuestra vida, no hemos arreglado, mentimos y no está la verdad en nosotros. Mire qué claro, qué revelación, qué hermosura poder discernir y entender cuál es mi posición correcta para que la obra del Padre se manifieste. Mire. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No dice podríamos tener, no, tenemos comunión. Si andamos en luz, tenemos comunión. Unos con otros. Mire qué claro el Dios del cielo en la vida del apóstol Juan. Porque si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si no tenemos comunión, no estamos en luz. Porque al no estar en luz, no tenemos comunión. Pero si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es maravilloso. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Claro, es que la comunión hace que participemos del cuerpo, y el cuerpo
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia en tiempo presente, aquí y ahora, de todo pecado. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es maravilloso. Es aquí y ahora. La comunión nos trae la limpieza de nuestra vida. Estamos sin pecado. Bienaventurado el hombre que Dios no inculpa de pecado. Aleluya. La comunión te limpia, te hace que toda la maldad sea quitada. Que toda la maldad. Porque nos vamos haciendo criteriosos, nos vamos diferenciando, ¿no? Porque yo tengo esto, aquel no tiene esto, y estamos empezando a tener ese juzgar a uno y a otro. ¿Y qué vamos a terminar? Vamos a terminar sin estar en luz y no tener comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo no nos puede limpiar de todo pecado. Por eso la comunión es un tema central, vital, importante. Conocí a algunos hijos que tardan para perdonar a sus hijos ministeriales. ¿Qué es lo que han producido? Han producido enfermedades, han producido muertes, han producido estar debilitados. Cuando en la iglesia hay falta de perdón, sí, a veces se cometen grandes errores y situaciones y se cometen cosas tremendas, pero hay que estar con un corazón en luz, porque si Él nos limpió a nosotros de todo pecado, ¿cómo nosotros no podríamos perdonar a nuestros hijos ministeriales o a los hombres vuestras ofensas? Y el Padre nuestro termina diciendo, porque si perdonáis las ofensas a los hombres, Dios también perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis las ofensas a los hombres, Dios no perdonará vuestras ofensas. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 6, del verso 15 en adelante. Por eso es maravillosa la comunión. La comunión. Para tener una sana comunión, el altar. Porque si Él es luz, me ilumina para darme cuenta de todo lo que está en tinieblas en mi vida y erradicarlo, sacarlo, renunciar, no juzgar, perdonar, porque esa es la comunión que me trae la limpieza. Y tener comunión los unos con los otros, allí me pone en una posición de que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es maravilloso, es tremendo poder acercarnos a Dios limpios. Y en este día decir, puedo levantar mis manos santas sin iras ni contiendas delante de todos los hombres, los del mundo y los de la iglesia. Alguien que no tiene nada con nadie, que puede tener un corazón en luz para saber perdonar. Esa es la comunión que te lleva a ser libre de todo pensamiento negativo o de juicio contra alguien. Libres para ser benditos en el nombre de Jesús. Allí en los versículos siguientes, hasta el verso 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. No, yo estoy bien. No. Si no tenemos comunión los unos con los otros, no estamos en luz como Él está en luz, estoy mintiendo. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado... Si decimos, no, yo no pequé. No. Es el otro el que... No. Dice la Biblia, le hacemos a Él mentiroso. Miren la posición que lo ponemos.
Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. El verso 10. El 10 sí. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Bueno, hemos conocido en todos estos años cantidad de hermanos y hermanas que luego, dolorosamente, quedan fuera de la comunión. Comunión es paternidad. Paternidad es comunión. Él se agrada de que nos humillemos. Se agrada de que arreglemos. Mientras vayas de camino, dice, arregla con tu adversario. No vaya a ser que llegue al alguacil y te eche a la cárcel hasta pagar el último cuadrante. Es necesario la comunión. Es necesario el arreglar. Es necesario el humillarse. Común es compañerismo. Es participación en lo común. Unos con otros. Koinonía. Es el temor que hay para estar en relación con Dios y con los hombres. En cuanto a vosotros, que andéis bien con todos, dice Pablo en el libro de Romanos. Es algo maravilloso la comunión. La comunión nos eleva. La comunión nos lleva a la luz. La comunión nos da una dimensión sobrenatural del reino de los cielos. La comunión trae milagros, trae liberación, trae sanidad. La comunión es paternidad. Te bendigo discípulo, discípula, casas principales de paternidad, la comunión, el perdón, eso es lo que te habilita para ser un ministro lleno del poder del Espíritu Santo. Te bendigo, recibe esta bendición del cielo, un manto de comunión sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre las palabras que salen de tu boca cada día, porque no es lo que entra a nuestro cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de nuestra boca. Te bendigo, Hijo de Dios, te bendigo con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos totalmente agradecidos a Él. Apóstol Juan Andrés, ha sido una gran clase. Realmente que Gloria el Señor nos bendice. Queda un gozo en nuestra vida. Y nos enseña. Y nos enseña. ¿Cuánto, sí, no? Aprendemos mucho. Muchísimas gracias, Apóstol Juan Andrés. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. Les bendecimos. Esto ha sido el programa de formación ministerial Haz de tu Hijo un Rey. Será hasta la próxima.